Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy voy a compartir con ustedes los contenidos principales de la unidad número 17 del bloque 6 de la materia referido al acceso a la justicia. Esta primera unidad lo que va a intentar presentar es las complejidades del tema no relativo a las garantías judiciales, que es algo que ustedes van a ver en la unidad 18, sino a la discusión un poco más macro, que se refiere a la protección judicial en términos más generales o más estructurales, ¿sí? Si se quiere. Entonces, ustedes van a ver que el programa hace esa propuesta específicamente relativa a qué significa el acceso a la justicia como un derecho humano, cuáles son los desafíos entonces que va a introducir esta idea de universalidad o de un servicio que tiene que llegar a todas las personas, cuáles son los nexos entre este acceso a la justicia y las características principales del debido proceso, más allá de las garantías judiciales precisamente, y después unas discusiones más de tipo políticas institucionales, como es la discusión respecto a la exigibilidad de derechos, sobre todo derechos no tradicionales en la cultura jurídica argentina más tradicional, si se quiere, ¿no? Y cómo eso ha ido reconfigurando un poco esta idea de qué hace cada uno de los poderes del Estado y cómo es la relación entre los poderes, y vamos a hacer una referencia muy general respecto de los litigios estructurales, ¿sí? Y después acá va a estar presentada como en una primera parte más relacionado con garantías judiciales, con debido proceso y grupos, ¿sí? Pero bueno, yo voy a ir poniendo ejemplos que van a hablar o van a graficar los debates en relación a este último punto que propone el programa, que son los principales obstáculos relativos a ciertos grupos. ¿Sí? Bueno. En eso estoy intentando, ahí está, pasar. Entonces, reitero las pautas generales. Vamos a tener entonces, los contenidos de los derechos van a estar dados por el contenido normativo, es decir, lo que dicen los tratados que ese derecho es, pero sobre todo por la interpretación que de estos artículos hacen los distintos órganos de supervisión, ¿sí? Porque ahí es donde reside la mayor riqueza y es en la jurisprudencia, es decir, cuando se ven problemáticas puntuales en donde se ven los cruces que parecen más relevantes. Entonces, esto para darles un ejemplo, si ustedes tienen un caso de falta de acceso a justicia de niños o de jóvenes de una comunidad indígena, lo invito es a que analicen casos específicos, porque ahí, o sea, relativos a jóvenes de comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque o a informes u observaciones generales de el comité de niños referidos a comunidades indígenas o al comité de discriminación, porque ahí van a encontrar como esas sutilezas, esas riquezas
y no necesariamente, o tal vez no necesariamente, a través de los estándares que han sido desarrollados sobre acceso a la justicia, pero no relativo a jóvenes o a comunidades indígenas, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces ahí es como donde hay que buscar la sutileza. Entonces, en términos generales, lo que quiero dejar planteado es que, ¿por qué nos interesa particularmente problematizar el acceso a la justicia como un derecho en sí mismo? Porque es la primera línea de defensa de los derechos humanos, ¿sí? Esta garantía está pensada como la garantía por la cual las personas que tienen o que ven afectado un derecho, sea que está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, sea que está reconocido en una ley nacional o en un derecho reconocido en el esquema normativo vigente en el Estado parte, la persona tiene que poder ir o acudir o a reclamar ese tipo de derechos, ¿sí? Entonces, nos interesan estas dos visiones. Por un lado, esa primera línea de defensa de los derechos humanos es particularmente relevante porque lo que va a implicar es que el Estado, a través de este acceso, digamos, a través de este ejercicio o esta demanda de protección judicial, lo que va a poder es reparar, evitar el daño, evitar su propagación y eventualmente reparar esa vulneración de derechos humanos, y eso es lo que nos parece sobre todo interesante. Entonces, ¿y qué va a pasar con esta protección judicial? Estos recursos no solamente deben existir formalmente, sino que van a tener que cumplir adicionalmente la característica de estar disponibles, ¿sí? Es decir, que las personas no puedan acceder a esos recursos o a esa instancia judicial, y que esa instancia judicial realmente tenga una tramitación y una respuesta con algún nivel de efectividad, ¿sí? Que no quiere decir que le den la razón o no a la persona respecto de su reclamo, sino que justamente lo que va a implicar es que por lo menos se le dé tratamiento y alguna resolución tenga, y esa resolución sea efectiva, es decir, pueda cumplirse. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en los minutos siguientes. ¿Por qué? Porque la inefectividad judicial, es decir, cuando yo accedo a los recursos, tengo una resolución o la respuesta no se traduce en la respuesta judicial no se traduce en una respuesta al reclamo, se genera un ambiente que facilita la repetición de las violaciones, ¿sí? Porque se percibe que la voluntad del Estado es dejar que esas vulneraciones o esas violaciones de derechos humanos sigan sucediendo, ¿no? Pensemos en los ejemplos que dábamos en relación con el derecho a la vida, ¿no? Y la idea de que la impunidad de los casos de violencia institucional generaban esta sensación de que el Estado no solamente no investigaba, sino que no sancionaba, y con eso lo que estaba haciendo, y lo vieron en Villagrán Morales, lo que estaba haciendo es generando una sensación de invitación a la repetición, a la repitencia de este tipo de conductas, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene en este esquema general referido a la respuesta judicial el debido proceso? Bueno, es que las características generales que se tienen que dar en estos procesos judiciales tienen que responder
a las garantías judiciales que van a estar, que van a estar reguladas, no solo en los tratados internacionales, sino también en las normas de fondo, en las normas de forma que entiendo deben ser compatibles con la Constitución y los tratados, ¿sí? Entonces, estos procesos, que significa que deben estar reglados, ¿sí? Y que deben respetarse no solamente en materia penal, sino en todo tipo de proceso civil, administrativo o de cualquier otra naturaleza, como ya se viene diciendo en la jurisprudencia de los distintos órganos, ¿sí? Entonces, el contenido normativo de las garantías judiciales, nosotros vamos a ver que hablan de los procesos penales. Si nosotros vamos a la letra del artículo 8, vamos a tener ese tipo de sensación. Pero cuando vemos que el desarrollo jurisprudencial de los distintos órganos va explicitando que en realidad las garantías del debido proceso o las garantías judiciales se refieren a todo tipo de proceso, nos queda claro que no es exclusivo de la materia penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso es una actividad compleja, progresiva, metódica, porque en esa previsibilidad se da la equiparación o la paridad de armas. Todas las partes tenemos que tener claro que se espera de nosotros a lo largo del proceso. Son como reglas preestablecidas, las reglas del juego de alguna manera, que nos hacen presumir que la resolución, si estas reglas se cumplen, la resolución a la que arribaremos va a estar ajustada a derecho y por lo tanto se materializará el acceso a la justicia, ¿sí? Es decir que a mí no es lo que se conoce como una obligación de medio y no de resultado. A mí la garantía del acceso a la justicia es una obligación de medio. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder ir, asistir, acudir, presentar mi demanda y que esa demanda sea tramitada con las debidas garantías. No que se me dé la razón. ¿Se entiende? Ahí está la relación, que muchas veces es una tensión, porque cuando yo pretendo o llevo un reclamo, obviamente pretendo que me den la razón. Pero como eso no está garantido, o sea, ustedes nunca le van a poder decir a las personas que acudan a ustedes a buscar su asistencia que el caso se gana porque tienen la razón, porque ese tipo de manifestaciones o aseveraciones no serían responsables. ¿De qué va a depender? Va a depender de los argumentos jurídicos que esgriman una y otra parte. Pero lo que sí podemos, o lo que el Estado debe estar especialmente preocupado en garantir, es que ese proceso cumpla con las garantías judiciales. ¿Se entiende esta relación? Bueno, entonces, este juego entre debido proceso y protección judicial va a estar dado por, en general, en todos los tratados, 2 o más artículos, ¿sí? Solamente para darles un ejemplo, el tándem en la Convención Americana de Derechos Humanos va a estar dado por el artículo 8 y el 25. El artículo 8 referido a las garantías judiciales del debido proceso y el artículo 25 específicamente a la protección judicial. Algo similar se da en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La protección judicial está referida de alguna manera en el artículo 2, más específicamente en el 2.3, y las garantías judiciales en el artículo 14. Pero también hay normas particulares en los diversos tratados de derechos humanos. La Convención de Derechos del Niño específicamente da pautas generales respecto al derecho a la participación en el artículo 12, el interés superior del niño en el artículo 3, que también es una pauta muy relevante en los procesos judiciales que involucran a niños, a niñas. El artículo 37 y 40 específicamente referido a las causas que tienen adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿sí?
lo mismo con CEDAW, lo mismo con el Comité de Discapacidad, lo mismo con los comités de migrantes. O sea, lo que les quiero dar, el ejemplo, es que yo no pretendo que ustedes revisen o conozcan al dedillo cada una de estas normas, sino que sepan que tal vez en los comentarios de cada una de estos derechos van a tener esta otra visión más específica, más circunstanciada a la persona a la que nosotros estamos pensando en asistir o que tenemos que preocuparnos para investigar si se le vulneran o no sus derechos, en este caso específicamente a la protección judicial. Ahí, en relación con estos artículos, tal vez vamos a tener desarrollos más ricos respecto de estándares pertinentes en ese tipo de casos. Entonces, después de este pantallazo general, entonces vamos a tener que el contenido mínimo del acceso a la justicia va a estar dado por una obligación estatal de generar un recurso, primordialmente de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida que sean efectivos. Es decir, si yo tengo que para ver satisfecho mi derecho a la protección sindical, tengo un trámite administrativo en instancia del Poder Ejecutivo que resuelve ese tipo de cuestiones, ese recurso puede ser válido, ¿sí? La idea es que ese recurso sea efectivo, que era un poco en la naturaleza de lo que yo les venía diciendo, es decir, que ese recurso sea capaz de generar el efecto que yo pretendo. Si estoy siendo objeto de un daño, que ese daño se termine y eventualmente se repare, ¿sí? Para ponerlo en términos concretos. Ese recurso va a tener que ser presentado y tiene que poder ser presentado por la víctima, ¿sí? O sea, si el recurso no puede ser presentado por las víctimas, no es un recurso que por más que exista pueda ser presentado. Pensemos en su momento en la discusión que se daba durante mucho tiempo en donde las personas menores de edad no podían presentar por sí mismos una denuncia de delito contra la integridad sexual porque tenía que ser ratificada por sus padres. Y muchas veces los padres eran quienes eran los perpetradores. Y había, entonces, el recurso, efectivamente, para sancionar los delitos el delito contra la integridad sexual se encontraba regulado. Existía un proceso y un sistema penal abocado a investigar y sancionar este tipo de delitos, más la persona que era la víctima de 15 años que sufría un delito por violencia sexual o por un delito contra la integridad sexual, no podía presentarlo. ¿Sí? Este tipo de problemas se identificó y por eso es importante este contenido. Entonces, el paso siguiente es que el recurso pueda ser considerado y sobre todo que yo pueda presentar estos recursos independientemente de quién esté ejecutando el acto que me está produciendo el daño, ¿sí? Entonces, obviamente voy a poder denunciar a otro particular, pero también voy a poder denunciar al Estado si es el que está generando la vulneración que yo pretendo detener y eventualmente reparar. Se establece obviamente la obligación de las autoridades de cumplir con la decisión dictada a partir del recurso, es decir, si la propia autoridad, pero también a desarrollar las herramientas para hacer cesar si es un particular el que está cometiendo ese acto, ¿no? Y este recurso judicial es una obligación estatal general. Entonces vamos a ver que tiene dos dimensiones el acceso a la justicia, ¿sí? Vamos a ver que tiene una dimensión más normativa, ¿sí?
es decir, que todas las personas pueden hacerlos valer derechos legalmente reconocidos. Como les digo, está saldada más allá de expresiones que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. Nosotros vamos a entender que no solamente los tratados internacionales, o sea, los derechos reconocidos en los tratados internacionales, sino en todo texto normativo que reconozca derechos, implica la protección judicial. Y por supuesto una dimensión fáctica, ¿no? O sea que efectivamente esos procedimientos existan, puedan ser ejecutados, puedan ser enervados de alguna manera y cuando tengan una resolución, puedan cumplirse y efectivamente ejecutados, ¿sí? Entonces, comprende, como les decíamos, y está en el texto de Abreu, el derecho a reclamar por medio de los mecanismos institucionales existentes en una comunidad la protección de un derecho, y esto implica el acceso a las instituciones administrativas y judiciales competentes para resolver las cuestiones que se presentan en la vida cotidiana de las personas. Eso empieza a ser de alguna manera a lo que nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia. Por supuesto, y vamos a tener entonces que acceder a la justicia va a implicar un proceso en el que cada etapa presupone la anterior, ¿no? Entonces, primero, cuando tengo un problema, lo tengo que poder reconocer. Las conductas que están naturalizadas, como la violencia, como el engaño, como la coacción, como la amenaza, si yo estoy sometida a una situación de esclavitud y no entiendo que lo es, ¿sí? No puedo ver en eso un problema, ¿sí? Después, cuando soy capaz de ver esta conducta como un problema, tengo que poder identificar que ese problema tiene una naturaleza jurídica. Es decir, que involucra a un derecho, ¿sí? E involucra a una situación de no ideal, no de que confronta el deber ser, ¿sí? Esa norma, ese derecho. Entonces, con esa segunda foto, yo lo que entonces tengo que poder analizar es que hay una persona pública o privada que genera esa situación que yo quiero revertir o que quiero reparar o detener. Entonces, que de alguna manera es la que está incumpliendo el derecho, ¿sí? Pero eso me hace, estoy en la primera parte, ahí puedo recién empezar a pensar cómo accedo a la justicia, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo eso claro, lo que tengo que poder es hacer la transformación, la traducción de ese problema en una demanda o un reclamo, judicial o administrativo, o muchas veces primero administrativo y después judicial, ¿sí? Y después de eso, de poder traducir ese problema a un reclamo administrativo o judicial, tengo que poder sostenerlo al proceso en la etapa administrativa y eventualmente en la etapa judicial. ¿Se entiende? Es decir, tengo que seguirlo, no solamente tengo que presentarlo, sino que también tengo que seguirlo, tengo que instarlo, tengo que estar revisando qué es lo que pasa en ese proceso, si se cumplen o no esas garantías judiciales que son las reglas del juego, ¿sí? Entonces, implica muchas veces que a ese proceso lo voy a tener que hacer con lo que se conoce como los auxiliares de la justicia, ¿sí? Es decir, con la asistencia jurídica necesaria. Ya sea que sea provista por el Estado a través de cuerpos gratuitos destinados a cumplir ese rol,
ya sea que yo otro tipo de oficinas destinadas a garantizar este proceso o que yo pueda pagar el servicio, ¿sí? Pero una vez, entonces, una vez problematizado, traducido en una demanda administrativo-judicial y tramitada y obtenida una resolución, ya sea administrativa o judicial, lo que tengo que poder garantizar es que esa decisión se cumpla, ¿sí? Para que yo pueda efectivamente retomar el goce de mi derecho o iniciar el goce de ese derecho y evitar la turbación y ese tipo de situaciones. ¿Se entiende entonces cómo es la foto general de lo que sería un acceso a la justicia? Entonces, durante mucho tiempo este tipo o esta perspectiva estuvo un poco solapada en las garantías judiciales. Y en realidad es un proceso que es mucho más complejo y robusto en relación con las obligaciones estatales que genera el cumplimiento efectivo de esta obligación de establecer o garantizar la protección judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que entrar sí o sí en 3 dimensiones, ¿sí? Por un lado, que las personas tengan el conocimiento, puedan traducir sus problemas en clave de derecho. La otra dimensión es que puedan acceder a la justicia o al mecanismo institucional competente para atender ese reclamo respecto de ese derecho. Y por último, que ese sistema o ese mecanismo institucional dé una respuesta y pueda garantizar su cumplimiento en un tiempo oportuno, ¿sí? Entonces, vemos que es un problema mucho más interesante, denso, de lo que formalmente o durante mucho tiempo se pensó, ¿sí? Entonces, vamos a tener en relación con este derecho obligaciones negativas y positivas, ¿sí? Por un lado, debe abstenerse de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el acceso a la justicia, pero también está obligado a tomar acciones que promuevan, que garanticen el efectivo acceso a la justicia de todos por igual. Alfabetización jurídica, ¿sí? Esta faz positiva requiere que el Estado tome medidas de distinta naturaleza, de política judicial, medidas administrativas, medidas legislativas, para remover los obstáculos que dificulten el acceso a la justicia de algunos grupos de personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en estos procesos debo estar particularmente atento a que todas las instancias procesales estén orientadas a proteger el derecho de los individuos a que sus reclamos se resuelvan con la máxima justicia posible, ¿sí? No solamente en lo relativo a la culpabilidad o inocencia de una persona, es decir, a los procesos penales, sino a todas las controversias que se susciten entre dos partes, sean ellas, como ya les dije, particulares, entre ellas o particulares con el Estado, ¿sí? Y, como les decía, saldada ya esta diferencia de si es solamente si están reconocidas o no, o son propias del ámbito de los derechos humanos. Cualquier derecho legalmente reconocido en un Estado parte tiene que poder ser resuelto de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Cumpliendo con el debido proceso, ¿sí? Un derecho debe ser garantizado a todas las personas en todo tipo de proceso, ¿sí? Y no solamente referida a las
partes principales o protagonistas, si se quiere, de un proceso, sino a cualquier persona que forma parte de un proceso, ¿sí? Esto va a hablar del tratamiento de los testigos, de las personas que son testigos, de las personas, todas las personas que se vinculen con el servicio de justicia van a tener que ver garantidos sus derechos, los que sean relevantes o los que tengan sentido, respecto de su rol en cualquier proceso judicial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las máximas tensiones que se van a generar con este tema? Justamente, ¿cómo generamos un servicio de justicia que, debiendo garantizar un derecho que es universal para todas las personas, atienda las particularidades de cada una de ellas, ¿sí? Acuérdense que venimos de un mandato que establece que las partes son iguales ante la ley, que la justicia es ciega, ¿se entiende? O sea, hay una tendencia a no, la imparcialidad que se le pide a la justicia muchas veces ha sido confundida con no atender las particularidades de las personas o de los grupos de personas implicadas, ¿no? Y eso es lo que se está revirtiendo muchas veces con esta visión más general, más macro, respecto del acceso a la justicia. Entonces, vamos a ver que en relación con esta tensión entre universalidad y particularidad, vamos a estar respecto de la igualdad que pretendemos de todas las personas y la igualdad en el acceso a derechos respecto a la sociedad y el mundo. Y venimos además de una tradición jurídica, institucional, normativa que siempre que se generó, se estableció y se diseñó, si se quiere, en un mundo en donde había ganadores y vencidos, y en donde el derecho durante mucho tiempo fue el mayor garante del status quo respecto de los privilegios de unas personas frente a otras. Entonces, cambiar la perspectiva, el paradigma desde donde la justicia se piensa a sí misma como un servicio público, tendiente o responsable también en garantizar la equidad entre las personas, es un cambio trascendente y el que no podemos dar ni por sentado ni perder de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está siendo interpelado hoy por hoy los servicios de justicia, los poderes judiciales, es que se empiece a identificar cabalmente que el acceso a la justicia tiene, para verse garantizado en estas acciones positivas, una densidad muy distinta a la que se venía viendo, ¿sí? Entonces, ya están o forman parte de la agenda de la discusión sobre formas de garantizar o de pensar un mejor acceso a la justicia, la creación de servicios públicos de asesoramiento y patrocinio jurídico a cargo del Estado, la educación de la población respecto de los derechos que la ley reconoce a los habitantes y las formas de protegerlos, la responsabilidad social de las corporaciones de abogados que generalmente tienen el monopolio del acceso a los tribunales, ¿no? Esta idea de hablo todo difícil para que vos sientas que necesariamente debes acudir a un abogado o a una abogade que traduzca el lenguaje jurídico al lenguaje de los derechos y de tus problemas, ¿no? Y entonces todo ese traspaso, toda esa transición se da a través de quién, de mí que tengo el poder, ¿sí? Entonces eso se está revirtiendo y van a ver que cada vez son más frecuentes las discusiones respecto de justicia accesible, justicia comprensible, esta idea de acercar, democratizar el saber del derecho, ¿no? Las políticas públicas entonces también van a estar orientadas a este tipo de cuestiones. Y ya en lo institucional concreto,
tienen que estar pensadas en identificar y sobreponer los obstáculos o dificultades propias de ciertos grupos, ¿sí? Mediante la creación de agencias especializadas. Entonces, vamos a tener defensorías específicas para personas migrantes, para niñas, para mujeres víctimas de violencia, ¿se entiende? O sea, cuando empezamos a identificar que hay grupos que tienen problemas de acceso a la justicia que son generalizados, estructurales, vamos a tener que empezar a generar los recursos institucionales para atender esa realidad y poder revertirla. La idea de que no todos los conflictos tengan que ser resueltos judicialmente, sino que también pueda haber resolución alternativa de conflictos, ¿sí? O sea, en todas las sociedades hay conflictos y no todos los conflictos tienen que ser necesariamente judicializados o mediados por la intervención de un poder judicial con todas sus formalidades, con toda su ritualidad, sino que se pueden generar y educar a la población en la resolución pacífica de cierto tipo de conflictos o generar agencias que tiendan a esto, y en esto la mediación ha dado mucho para pensar este tipo de reformas, ¿no? Y también reformas más integrales del propio Poder Judicial, ¿no? O sea, de pensar una descentralización, una democratización, una deformalización. Estamos en la provincia, ustedes si analizan un poco, estamos en un proceso de una transformación desde la ritualidad y los expedientes, a tramitar expedientes, a resolver conflictos, ¿sí? Entre personas, y volviendo a la oralidad, que fue en su momento la forma en la que se resolvían los conflictos. Llegaban dos partes, cada una decía que lo que estaba mal y una tercera persona resolvía. Bueno, después de 2000 años de modernidad, 2000 años de evolución y la modernidad, volvemos tal vez a recuperar el valor de la palabra, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, se refieren al acceso a la justicia o va a implicar o va a tener, se va a resolver de esta manera cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata, constituye una violación al acceso a la justicia, ¿sí? O sea, hemos llegado al momento en el que cualquier obstáculo que impida que mi conflicto pueda ser revisado y llevado ante un juez es una violación al derecho al acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la vara respecto de cómo cumple el Estado con garantizar el acceso a la justicia va a estar dada por la realización de obligaciones positivas del Estado, ¿sí? Para remover esas barreras y obstáculos, ya sea de orden jurídico, social, económico o cultural, que me alejen de esa protección judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar dada la demanda hacia el Estado, es que está dada o traducida en función de los principios generales de los derechos humanos, que es la universalidad y la igualdad real de las personas, ¿sí? Entonces, la Corte ha afirmado que para que un proceso alcance sus objetivos, debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia, atendiendo así el principio de igualdad entre la ley y los tribunales y la correlativa prohibición de discriminación, ¿sí? O sea, volvamos a aquellos conceptos analizados en las unidades del bloque 3, no, del
del bloque 4, justamente en esta clave, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer frente a la desigualdad real los estados? Adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias. Es decir, confronta directamente con la idea de la justicia ciega. No, la justicia no es ciega. La justicia, para resolver los conflictos, tiene que poder ver las desigualdades reales o estructurales que enfrentan las partes al momento de llegar a presentar un conflicto. No debe ser miope, sino todo lo contrario, debe ser atenta a ese tipo de desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo que dice en el fallo del caso Baldión García contra Perú, que no está dado, pero yo se los traigo para que ustedes vean la ejemplificación, dice, si no existen estos medios de compensación, ¿sí?, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, ¿no? Entonces, esta compensación no está vista como, cuando se realiza, no va a ser vista como una discriminación a favor y una violación al principio de imparcialidad, sino justamente la idea de equiparación o de alguna manera mitigación de estas desigualdades estructurales. Y acá voy a cortar y voy a hacer otro video para que no les sea tan pesado. Ya seguimos con esto.